Yo creo que ellos tienen que reconocer que su llegada aquí le han causado un problema al pueblo mapuche. Porque a esta altura los mapuches no están dispuestos a renunciar a ningún derecho. Y cada vez hay una mayor conciencia al punto de que los poderes del Estado se han visto amenazados y es por eso que han calificado los actos mapuches como terroristas, forzando los hechos, extremizando esa posición. Y afortunadamente no ha dado resultado porque los hechos han dado cuenta que no son terrorismo y en la propia investigación del relator especial el año pasado, 2013, de don Ben Emerson, cuando visitó aquí, prácticamente concluye que no hay terrorismo. Entonces, tenemos una fuerte argumentación no solamente de la cosa histórica, sino una argumentación jurídica que debilita cualquier cosa que el gobierno se resista a reconocer, que los empresarios se opongan, están oponiéndose a toda la opinión de la comunidad internacional y a las afirmaciones jurídicas que no hay esos actos que ellos están sosteniendo. ¿Las actividades de estas empresas dañaron también al medio ambiente local o no? Claro que sí, las grandes extensiones de tierra plantada con eucalipto y pino radiata, que es la expansión del monocultivo. Mira, los datos estadísticos indican que solo una planta consume 50 litros de agua diaria, ya 50 litros, y eso es una cosa terrible. En definitiva, las napas subterráneas prácticamente se terminan, modifican los sistemas ecológicos, termina la biodiversidad, los lugares que tenían un valor cultural para la comunidad mapuche se terminan, porque en definitiva el monocultivo es tan nocivo que se han convertido en una especie dañina alrededor o al interior de las comunidades mapuche. Y lamentablemente todas estas forestales están vecinas a las comunidades mapuche, porque todas esas tierras fueron alguna vez de comunidades mapuche y ellos lo compraron, lo adquirieron de manera irregular durante la dictadura del general Pinochet. Si eso no reconocen, el conflicto va a permanecer por el tiempo largo. Y de eso los mapuches están ya convencidos, estamos convencidos, y por tanto no vamos a permitir de que aquí se quieran las forestales o los mapuches. Y nosotros tiene que haber conciencia nacional de que los mapuches necesitan su espacio para vivir, necesitan su espacio para perpetuarse culturalmente. De lo contrario habría una cierta complicidad estatal en el exterminio, porque la sequía de las aguas produce migración forzada, y el producirse la migración forzada es un acto casi de exterminio, de genocidio. No es el concepto de genocidio antiguo de lo que hay, eso de eliminarte físicamente con metralletas, sino simplemente las condiciones de presión te lleva a producir acto de migración hacia afuera, y al producir acto de migración tú abandonas todo y te termina culturalmente y te tiene que sumergir en las ciudades de Santiago, Temuco y en todas partes. Entonces, las empresas tienen una gran responsabilidad en todo este hecho de amenaza a la cultura mapuche. Ellos tienen que entender que están amenazando no a propiedades, no están amenazando a tierra, están amenazando a una cultura, están amenazando a la biodiversidad, están amenazando el futuro de los mapuches. O sea, ese es el asunto básico que la empresa tiene que en algún momento entender. Pero sí, y en ese sentido la sociedad chilena también tiene que entender que eso está pasando con nosotros. Última pregunta, en este sentido también hablando de movimiento de los pueblos, o sea, de la gente.
Cada vez más hay sequía en la zona central, en la zona norte también, obvio. Hay muchos agricultores que están pensando que ya empezaron a comprar tierras hacia el sur para vivir de la agricultura. Me imagino que a mediano o largo plazo podrían venir hasta acá. ¿Va a tensar la situación acá con una presión territorial también? ¿Qué opina de esto? No, claro, yo creo que cada vez que hay una mayor inversión del capital nacional o transnacional en el territorio mapuche, aumenta las tensiones y las controversias, o aumenta el conflicto, como quieran llamarlo. Sea ahora o a posteriori, y es por eso que los mapuches están dispuestos a luchar para frenar esa expansión sobre nosotros. Y lamentablemente la legislación chilena no protege los derechos del pueblo mapuche. Entonces, y es por eso que se producen esos hechos que tú ves de violencia, de roces, de forcejeo político, de ahí, y terminan a veces incluso con la policía, con los propios vecinos que están ahí viviendo. Claro, uno dice, sí, es verdad, ellos tienen 20 años, pero antes de 20 años, ¿de quién era esa tierra? Entonces, si eso no se entiende, evidentemente así hay un problema de razonamiento, sentido común aquí. Y el sentido común se ha perdido con los mapuches. Y ahí es el punto central. Entonces, en la medida que intenten cada vez llegar más inversionistas, la confrontación va a ser mayor y cada vez los mapuches también están tomando posiciones más decididas. Y los mapuches, incluso yo tengo que decir, no sé cómo hemos sido tan pasivos hasta este momento. Porque después de todo los mapuches tienen derecho a la rebelión. ¿Ya? Y eso está aceptado internacionalmente y eso en todas partes. Entonces no habría que tenerle temor a las luchas que vendrán a futuro, y es por eso nosotros estamos trabajando aquí firmemente para el más breve plazo instalar un autogobierno en el sur de Chile, que sería la herramienta política para defendernos. Un autogobierno mapuche al amparo del derecho internacional. Porque el derecho internacional nos reconoce el derecho de autogobernarnos. La constitución política ni la legislación chilena no dice nada referente a eso. Pero eso no es un tema de nosotros, es un problema del Estado que está en una posición retrógrada, estancada. Ese es un problema de ellos. El derecho internacional a nosotros nos otorga el derecho de autogobernarnos y nosotros estamos trabajando, y yo personalmente estoy dedicado a desplegar todo mi tiempo y energía para que en algún momento formemos un autogobierno en el sur de Chile. ¿Cuándo? No podemos poner plazo, pero llevamos algunos años hablando de esto ya. Eso va a ser una gran noticia que vamos a dar al mundo y vamos a decir, hoy formamos un autogobierno y este autogobierno comienza a operar. Y para formar ese autogobierno necesitamos 4 cosas nomás. Mira, porque ya lo haremos primero al amparo del derecho internacional. Esa es la fuerza. No la constitución política, ni la legislación chilena, ni una nueva constitución, y que todo ese tipo de... Si una constitución más progresista es un debate que no tiene sentido en este momento. Nosotros somos titulares del derecho a libre determinación. Y como tal necesitamos 4 cosas. Necesitamos primero una voluntad colectiva. Una voluntad colectiva que parte de la voluntad individual de cada mapuche. La voluntad colectiva debe ser el resultado de la voluntad individual de cada mapuche si se compromete o no a transitar hacia la autodeterminación. Necesitamos voluntad colectiva. Y la voluntad colectiva... ¿La consulta? No consulta, porque la voluntad colectiva, en definitiva, significa que tú tienes que despojarte de muchas formas de colonización, ya sea de los partidos políticos, de tu religión, de todos factores externos que te limitan para actuar como una persona que se orienta hacia la autodeterminación. Por lo tanto, la voluntad es determinante, primer paso. Si no tenemos voluntad,
aunque tengamos cualquier derecho, no tenemos futuro. Por eso yo estoy trabajando la idea de la voluntad individual para llegar a construir una voluntad colectiva. En segundo lugar, necesitamos una dotación de mapuche con mentalidad y capacidad de gobernante. Es decir, ya no tendríamos que estar actuando como personas votantes, electores y de este y de este otro partido, sino la voluntad de pensar tal colectivo, tal que haya una dotación de personas que se quieren autogobernar, una dotación. Y eso significa que tiene que estar en condiciones de lo que requiere un gobernante. Porque el derecho de autodeterminación te plantea un tipo de relación universal y multilateral. No es autodeterminación local mirando hacia abajo. Tú tienes que actuar dentro de la multilateralidad. Y una tercera cosa, necesitamos adoptar un estatuto para que diga cuál es el alcance de ese gobierno, en donde están determinadas las facultades y potestades, qué hace y qué no hace ese gobierno. Y en cuarto lugar, ¿qué tipo de gobierno? ¿Es el sistema tradicional que tenían los mapuches antes? ¿Sistema clásico que nos ofrece el mundo? ¿O una mezcla? Cualquiera de esas, hay que tomar una decisión. Con esas cuatro cosas, cuando tengamos escrito el estatuto y haya voluntad, tendremos que subir al Cerro Ñelol aquí y decir, hoy formamos un gobierno. Y esta casa donde tú estás dirá, esta es una sede del gobierno, mapuche. Y eso es práctico. Y ningún gobierno parte por la mayoría en el mundo. Si uno espera mayoría, Chile se reunió 23 personas en 1810. Después fueron 50, fueron 200. O sea, no es el concepto de esa multitud. Entonces, por lo tanto, a partir de eso, lo que queda es cuánta voluntad hay. Pero también entiendo que el proceso de colonialismo y domesticación que hemos vivido nos ha dejado debilitados y la voluntad nuestra está comprometida a ese con otro. Entonces tenemos que, por eso decía, despojarnos para construir voluntad de muchas cosas. ¿Ya? Y ese es el desafío del mapuche de hoy. Si no, es un inútil. El mapuche, si no hace eso, es un inútil y un ineficaz, es hasta casi imbécil. Porque si te otorgan el derecho de autogobernarte y tú andas en otra cosa, ya tenés un problema de la mente. Y el desafío es que tenemos que actuar, de lo contrario, bueno, ahí está el desafío. El desafío grande, más allá de estar peleando con esta de violencia rural que dicen, y ellos tomarán su decisión y nosotros la nuestra. Lo que sí me gustaría es que no fuera tan dolorosa esa situación, porque puede ser más confrontación, no lo sé. Y el gobierno de Chile tiene que ver qué va a hacer con ese gobierno, lo va a reconocer, lo va a desconocer. Si lo desconoce, se está oponiendo a los derechos humanos, porque el derecho a la libre determinación hoy día es uno de los derechos humanos del pueblo mapuche, el derecho a la libre determinación. Mira, para que tú sostengas eso, para que no diga que este individuo está inventando, revisa el artículo 3 de la declaración, así pero exacto, Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 3. Y ese artículo está en plena coherencia con el artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Mira, para hacer una nota buena tú tenés que citar esto, si no el pobre lector no va a entender. El artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y en virtud de eso se determinan libremente, está en plena coherencia con el artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y está en plena coherencia con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los dos pactos de derechos humanos conocidos universalmente. Por lo tanto, si el gobierno de Chile mañana, cuando formemos un gobierno y diga no, se está oponiendo a los derechos humanos. Es lo que tiene que hacer el gobierno chileno, reconocer, felicitarnos. ¿Qué podría suceder si se opone? Ay, no lo sé, eso es hipotético, eso es hipotético y no sé qué pasaría. Pero ahí está. Pero me imagino que gobernar es prever también. Prever también, y bueno, la única
predicción que tenemos en el tiempo, nosotros lo que podemos prever es que vamos a realizar ese acto colectivo, constituir ese gobierno y empezar a actuar. Lo otro que venga, evidentemente que no vamos bueno, pueden pasar muchas cosas como en todo, porque estos son procesos sociales. Entonces, me gustaría que en un tiempo más, cuando tú vengas por acá y digas se formó un gobierno, porque de lo contrario, estaría prevaleciendo solamente una relación de sujeto colonizado y domesticado, que lo único que le queda es que el otro le conceda algún espacio y no le queda otro más que lamentarse. Y la idea es que el mapuche de hoy no debe lamentarse, debe actuar. Y para actuar necesita tener cuáles son los medios que tiene para proteger sus actos. Y la protección, el paraguas de sus actos es el derecho internacional y el derecho a la libre determinación. A mí también me gustaría saber qué va a pasar si formamos ese gobierno. ¿Cómo va a reaccionar Chile? El Estado. Si hasta ahora no nos quiere reconocer, ¿cómo irá a ser? Eso es una buena pregunta, que solo los hechos lo determinará y lo clarificará. Pero por eso necesitamos también informarle a la sociedad chilena de que estamos hablando de este tema de autodeterminación. Y que al menos entiendan. Yo aquí comúnmente hacemos charlas, conferencias con otras personas que no son mapuche, autoridades, parlamentarios, un poco para ponerlo al tanto, que ese es el destino nuestro, formar un gobierno. No es que ¿Cómo reaccionan estos parlamentarios cuando usted habla de este tema? Primero gozan de un profundo desconocimiento y lo ha invitado a ellos mismos a informarse. Qué bien que se informen, pero no alcanzan a tener opinión porque desconocen, porque el derecho internacional ha avanzado tan progresivamente. Chile está discutiendo si compra más o no compra tierra y los otros están discutiendo la autodeterminación y están hablando del mismo sujeto. Entonces tú dices, si este país está estancado, está en la misma lógica de la inicio de la República, y afortunadamente el derecho internacional ha avanzado progresivamente, porque si no tuviéramos al amparo de eso, nos acusarían que nuestros actos serían secesionistas, y como acto de secesión nos dejarían caer toda la fuerza. Eso sí que te lo puedo predecir, nos dejarían caer toda la fuerza y terminaríamos, si no en la cárcel, todo golpeado duro. Pero ahora, como lo vamos a hacer al amparo del artículo 3 de la declaración, del artículo 1 del Pacto de Derecho Civil y Político y el Pacto de Derecho Económico, entonces tienen que atacar en definitiva a la conciencia de la humanidad. Ese es nuestro mira, hoy día disponemos de un gran instrumento y somos lo único. Incluso podemos decir que estamos en mejores condiciones que los propios palestinos, porque los palestinos, mira, una comparación, los palestinos, y eso tú sabes, fueron calificados como terroristas y la comunidad internacional se convenció que era terrorista. Y Yasser Arafat tuvo que hacer un gran despliegue en el mundo, decir que no eran terroristas. Desde el 93, desde los acuerdos de Oslo en adelante, tuvo que decir que no somos terroristas. Sin embargo, aquí y eso que los palestinos tenían de aliados a todos los gobiernos árabes. Nosotros no tenemos ningún aliado, estamos solos, completamente solos. El gobierno se empeña en calificarnos de terroristas, despliega toda su fuerza, invitó al relator especial para que viniera a calificar de acto terrorista el año pasado y que estuvo en esta sede. Y después de esa larga conversación el relator concluyó que no había. Y después que hay el gobierno en contra nuestra, nuestros actos no son calificados de terrorismo. Entonces, y la sociedad chilena nos apoya, hay un gran capital. Donde está el problema central es en el Poder Ejecutivo y en el Parlamento. Ahí está el problema central. Lo importante es que la sociedad chilena entiende. Por eso, mira, el diario El Mercurio y La Tercera hace un tiempo empezaron a hacer encuestas para ponernos a la sociedad chilena en contra, para decir que son malos. Y en todas esas encuestas resultaron que el 70% de los chilenos, desde la calle, apoyaba la causa mapuche y la autodeterminación. Por lo tanto, en Chile gozamos de un gran capital interno
El desafío es cómo vehicular, canalizar ese encuentro entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche para que ese gobierno que constituyamos sea reconocido por este lado y aislemos a los opresores. Y esa es la estrategia nuestra. Y ahí está el desafío. ¿Ya? Entonces, y espero que lo consigamos. Pero eso depende de si hay voluntad o no hay voluntad. Claro, si mi voluntad está comprometida con un partido político de gobierno o de oposición, evidentemente que nunca habrá voluntad. Entonces, por eso, nosotros aquí, al menos los que estamos sentados aquí, estamos en la línea de la autodeterminación. No estamos para mejorar con nadie, ni estamos para hacer la consulta, ni estamos para que recibir a la ministra, hacerle fiesta, ni decir, oye, que este gobierno es más progresista que de izquierda y ver los matices. No estamos preocupados por los matices, porque el Estado chileno, desde 1881 hasta el día de hoy, ha tenido la misma conducta con nosotros. Entonces, basta tener esos datos para decir también qué conducta tengo yo. El Estado ha tenido la suya y ahora tengo que tener la mía. Y en eso estamos. Así que mira, esa creo que va a ser un hecho. Y espero solamente que se dé. Y estoy seguro que algún gobierno va a reconocer nuestro gobierno y basta con que lo reconozcan en cualquier parte del mundo para que este gobierno ya sea reconocido internacionalmente. ¿Usted tiene contacto con otros gobiernos? Con muchos. Con muchos. Yo por 20 años seguido, consecutivo, tuve la experiencia de dialogar con todos los gobiernos para alcanzar el reconocimiento de ese artículo 3, que te lo cito. Pero tener contactos y tener apoyo no es la misma cosa. Así es, Entonces, yo estoy perfecto. Mira, uno no puede esperar más del otro de lo que no es capaz uno. Yo no puedo esperar que los gobiernos estén más empeñados que haya autodeterminación, que si yo no tengo una conducta, una práctica como mapuche de que me encamino hacia allá. ¿Ya? Dos argumentos, tengo un argumento y un contacto, diría. Un argumento y un contacto. Ese artículo 3 es el consenso internacional que adoptamos el 13 de septiembre del 2007. Todos los gobiernos, 180 gobiernos, dijeron sí a la autodeterminación indígena, excepto Canadá, Estados Unidos y Australia. Se opusieron. Y lo entiendo que se opongan. No hay duda, no hay discusión en eso, se opusieron. Por tanto, si esos 180 gobiernos dijeron sí a la autodeterminación y mañana cuando los sujetos de ese derecho ejerzan ese derecho, no pueden decir que no. Tendrían que felicitarnos, tendrían que aplaudirnos. Por lo tanto, yo espero 180 aplausos, porque lo contrario están falseándose ellos mismos, es un problema de ellos. Ya no es mío, ya, porque ya está reconocido el derecho. Ese es el argumento, más que tener contacto, si hay plata, si hay... Aquí no hay cosas oscuras. Así vamos a actuar. Y vamos a interpelar el día que formemos el gobierno, mira, vamos a interpelar a los propios gobiernos. Mira, la organización regional de la OEA, la Organización de Estado Americano, sesiona el primer junio de cada año, en América. La OEA es adherente a esa declaración. Y nosotros, si constituimos un gobierno mapuche, vamos a ir a esa reunión de la OEA para ir a pedir un reconocimiento al amparo del derecho internacional del instrumento que ellos han adherido. Y vamos a llevar ese debate allí a la OEA. Y no voy a esperar que la OEA me invite. Tenemos que ir, cual sea la vía, tenemos que llegar. Enviaremos a nuestros representantes mapuche para que vayan a pedir un reconocimiento como gobierno. Y si la OEA dice que no, es un problema de ellos, y ahí está. Pero no creo que diga uniformemente que no. Basta que un país diga, vamos a estudiar el caso, nosotros entramos al debate. Claro que sí. Entonces, ese es el asunto que esperamos hacer.
Y no, yo no tengo mucho datos de gobierno, si de las tierras han sido más, el presupuesto desconozco, no es mi atención de observar la política pública del Estado, sino el marco de relación política que había entre el Estado y el pueblo mapuche ha sido tan subordinado y necesitamos cambiar. Y la única manera de cambiar es una ruta hacia la autodeterminación. ¿5, 10 años? ¿15? Yo creo que 15 es mucho. No me gustaría verme en 15 años más, tiene que ser antes. No puedo poner fecha, pero creo que de entre un quinquenio a un decenio no podría ir más allá, ¿ya? Porque, por eso como he dicho, mostramos que somos capaces, mapuche, integrales a esta altura, o simplemente nos convertimos en personas que peregrinamos sobre nuestra lamentación y actuamos como víctimas. Yo no quiero actuar como víctima. Hemos sido víctimas del Estado en verdad y ahora tenemos que actuar. Afortunadamente, como digo, al amparo del derecho internacional. Pero darle una mirada a esos documentos que te he señalado para decir que ahí está sostenido la ruta nuestra. Esa es la ruta, eso es lo que nos da. Y no es si es más democrático el gobierno, si hay nueva constitución, no estamos preocupados si hay más alianza con esto, con esto otro, si viene la presidenta, cuando nos viene a ver, si me invita o no me invita, si invita al señor ahí, si quieren, no es ese el tema. ¿Puedo yo agregar una pregunta? ¿Cómo podría cooperar ese mundo chileno que está tan a favor en esta causa? Yo creo que en primer lugar necesita informarse y nosotros tenemos la responsabilidad de informar y tenemos que buscar maneras de informar. Informar no significa los diarios que hay, sino generar debates, significar modalidades que permita entender cabalmente que el día en que los mapuches constituyamos nuestro gobierno, ningún chileno va a tener menos derecho. Y que no es una amenaza a ellos, sino es salvaguardar nuestro presente y proyectar en el futuro. No es más que eso. Si alguien se ha instalado en el territorio mapuche de manera irregular, eso también se tiene que revisar. Pero si una señora que vive al frente y que tiene solo un sitio, no vamos a por lo menos comenzar a debatir, a discutir con ella. Porque además las personas o el grupo de personas que tienen las tierras mapuches son un grupo muy reducido, no es la mayoría del pueblo chileno, ¿ya? El punto es que el tipo de relación institucional ha sido muy desventajosa y lo queremos rectificar, subsanar, estableciendo nuestra propia institucionalidad. La institucionalidad es el gobierno que queremos instalar. No es una organización más grande, claro, un gobierno es una organización, evidentemente, pero no es una organización que sea progresista, ni de izquierda, ni más combativa de los mapuches. Necesitamos un paraguas institucional, auto-otorgarnos un paraguas institucional al amparo del derecho internacional. Y eso es lo que tenemos que hacer, no hay otra. Lo otro es una buena pérdida de tiempo. Y yo no voy a... porque ha habido ya tiempo de discusión de que mejorar la política pública, de que los gobiernos reconozcan ciertas cosas, no. ¿Y usted quería encabezar este gobierno? Evidentemente que me gustaría participar de este gobierno y lógicamente que voy a participar con todo lo que yo pueda aportar desde el punto de vista de la reflexión, del análisis, de la argumentación de las cosas, porque he tenido un privilegio en la vida que pocas personas lo han tenido, que he podido participar más de 20 años en calidad de colegislador del derecho internacional. Colegislador del derecho internacional. En definitiva, esa declaración que te cito, pude participar 20 años tratando de persuadir el mundo. El 93, mira, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, yo estuve en junio del 93. Cuando por primera vez en la Conferencia de Derechos Humanos nos dieron 5 indígenas para hablar de 5 regiones del mundo. Y yo hablé por América Latina y el Caribe. Cuando después que hablé y hablamos todo y afirmamos que el derecho a la libre determinación debiera ser la piedra angular de los otros derechos, los gobiernos dijeron no. Todos los otros derechos menos ese. Así que si ustedes creen que van a lograr autodeterminación,
los gobiernos no se lo vamos a ceder. Y ahí desarrollamos una estrategia y dijimos cómo tenemos que persuadir. Tenemos argumentos, tiene legitimidad, dos asuntos, legitimidad y argumento, y desarrollamos una estrategia. Y el 2007 convencimos, llegamos a un consenso que el derecho a la libre determinación es un derecho para los pueblos indígenas. Antes teníamos que ser, ese derecho lo tenían solamente los pueblos que se organizaban en Estado, o aquellos pueblos que surgieron en la década del 60, en la descolonización de África y Asia, cuando Francia era sistema colonial, porque a los africanos les llevaron el tema Ginebra, y ahí los colonizadores, Francia, Alemania y todos tuvieron que aceptar de que hagamos una resolución para la descolonización. De ahí surgieron varios estados. Entonces, de ahí nunca más se discutió la libre determinación, hasta con los pueblos indígenas. Y esto es un nuevo contexto, es una norma emergente, no es nuevo. O sea, es nuevo en todo lo que es la cosa internacional. Y Chile no sabe de eso. Pero no es mi problema que lo sepan. Es su cosa de... Claro, algunos saben, mira. El viceministro de Relaciones Exteriores, yo estuve el 7 de julio pasado en Ginebra con él, de Chile, estuvimos allí hablando de la autodeterminación, él entiende, pero no se compromete, evidentemente, porque no se puede comprometer, porque ese acto es propio de los mapuches, de los que estamos sentados aquí, los que están en la calle. ¿Tiene una opinión? La opinión... No solo escucha, habla también. Sí, no, evidentemente, él sabe, él dice que es un tema complejo. Yo le dije que también así comparto que es complejo, por eso lo estamos tratando. Vamos a hablar de estos días, el día 28 ahora de esta semana, 28 jueves, nos vamos a encontrar con la gente de la Cancillería en Santiago para hablar del tema de autodeterminación. Y yo tengo que decirle que ese tema existe, no se puede negar y tenemos que buscar una forma. No para arreglarlo, negociarlo con él, no, porque ese es un acto colectivo, no es un acto de un individuo, no es negociaciones. ¿Ya? La negociación estaba en Ginebra, aquí solo se debe aplicar, se debe buscar cómo armonizar la Constitución y la legislación en base a ese derecho. Y ahí es el desafío, y se necesita entonces gente mapuche que entienda esas cosas. Como digo, capacidad y mentalidad gobernante. Si no hay capacidad y mentalidad gobernante, evidentemente que tenemos que esperar que haya un gobierno aquí benevolente con nosotros y decrete una mejor vida en nosotros. Y nosotros como seres ya pasivos, sumisos, tenemos que aceptar lo que el otro nos ofrece. Entonces, no queremos eso. Entonces ahí estamos. Así que, pero el debate está interesante. El punto es, como he dicho, cómo habrá voluntad o no habrá voluntad. Y ahí hay un problema serio. Porque la colonización es como una perfecta termita. ¿Tú conoces las termitas? ¿Ya? La colonización es una termita. Es como casi como el ébola, para entender. Porque tú encontrás aquí en Temuco, mapuche, con mentalidad y actuaciones de perfecto huinca, pero tiene apellido y tiene rostro mapuche. Tú lo ves y dices, tú eres mapuche, pero como entiende, cómo actúa, cómo se comporta, lo que entiende su pasado, lo que entiende su futuro, exactamente, porque es un producto, porque nos han formado a nosotros de una manera, a los chilenos. Entonces, ahí está el problema de voluntad. Entonces tú no le puedes pedir voluntad a un individuo que ya tiene un tipo de formación. Es difícil. Y por eso ahí está más difícil el lado nuestro. Y no del canciller, ni de la presidenta, ni del ministro, ni del intendente. Pero bueno, creándose ya los contextos institucionales, capaz que se despierte un ahí se puede despertar, espíritu claro. colectivo. Así, exactamente. Sí. Cuando vean actuar, y si no hay actuaciones de alguien, es una incógnita, una cosa subjetiva. Claro. Y lamentablemente el pueblo, para actuar, necesita ver, identificar, porque las cosas subjetivas no las alcanza a distinguir. Y bueno, y ahí están los líderes, para eso, ¿no? Para eso están. Y si no, no diga que es líder, ¿ya? Para llevar ese proceso complejo, como dice el ministro, así es complejo. Así que... Bueno, le agradezco
mucho. Yo igual, pues. Y una última pregunta, ¿es posible sacar unas fotos? No, claro. Nos sacamos aquí una foto con toda la delegación. ¿Y cuándo te vuelvo para Francia? El artículo la semana próxima. Ya. Ah, sale pronto. Ya. Podría ser si tengo que hablar con el editor. Ah, está bien. En Francia han sacado varias notas interesantes, pero sí, Sí, interesa mucho el tema. Sí, está bien, sí. Bueno, yo creo que hay, por la experiencia que hay mucha conciencia también. Y yo creo que vamos a andar por ahí por Francia porque tú sabes que el voto de los chilenos ahora van a votar en extranjeros, vamos a hablar con la población chilena. En Ginebra estuve hablando. Ahora en julio con los chilenos. Pero estuvimos hablando ahí de la participación de los suizos en el despojo de tierra. Los suizos tenemos ahí un tema interesante que ahí pude aprender. Hablando, mira, los suizos, tú sabes que llegaron aquí en la zona, llegaron los suizos, tú sabes. Sí. La Confederación Helvética, antes de que, cuando Chile le ofreció que podía recibir un grupo de personas que estaban hambrientos allí en Suiza, la Confederación Helvética puso como condición que estuviera el territorio limpio. Y limpio significaba sacar a los mapuches. Y yo eso no lo sabía. Y eso significa que hay una responsabilidad institucional de la Confederación Helvética en el despojo de tierra. Hay una coparticipación. Y hay un decreto interesante que allí lo puede obtener. Ya una norma legal que le pedía a Chile. Ya de carácter administrativo, pero igual, es un acto de Estado de la Confederación que le pide que sus ciudadanos tienen que tener seguridad. Y es por eso, mira, hasta la década 50, aquí yo no sé, ¿dónde anduviste tú? Mira, en Victoria, que está aquí, en Victoria, hasta el 50 había un consulado de Suiza. En Trayén, a 30 kilómetros más allá, había otro consulado. Y en Coyipulli había un tercer consulado. Y los consulados existen, tú sabes, para proteger a los ciudadanos. Entonces hay una participación. Y vamos a actuar ahora. Y por eso necesitamos la Comisión de Esclarecimiento. Y vamos a encarar a la Confederación Helvética en su participación aquí. Y quizá también de los franceses. No he podido encontrar datos. Necesitamos gente más especialista en la cosa histórica. Yo desconozco muchas cosas históricas. Pero hablando con gente me he dado cuenta que hay un buen dato interesante. Ya no solamente miran la responsabilidad institucional de la Confederación. Y vamos a hacer dos conferencias, una aquí en Temuco y una en Ginebra, para recopilar datos. Y vamos a pedirle a la Confederación Helvética que tiene que asumir una responsabilidad con sus ciudadanos que trajo aquí, porque no solamente lo trajo para resolver su problema económico, sino hay una responsabilidad institucional del despojo material patrimonial mapuche, y es responsable del conflicto actual. Por eso a veces la historia, que es el pasado, es el presente. Así que hay un dato interesante. Sí. ¿Ya? Y capaz que de Francia encontremos. Me gustaría tener algunos amigos en Francia que conozcan la cosa histórica y que revisen los archivos. Yo no sé cómo será en Francia. Mira, tú sabes que la mayoría de los países, después de 100 años, abren los archivos secretos. Y en Zurich se abrieron los archivos secretos. Sí, y por eso depende de qué ¿Qué tipos archivo? de archivos. Sí, no, claro, algunos son de seguridad, Sí, pero cosas la militares. mayoría son accesibles. Sí, eso no he podido encontrar gente en Francia, pero en Suiza ya encontramos. Y en Zurich están los datos, basta ir ahí y sí encontrar. Tenemos un buen argumento nuevo ahí. Bueno, ¿Dónde nos tomamos la foto por aquí? ¿Sería posible una al lado, o sea, en la calle? ¿Ya? Y después, no sé si ustedes van a seguir hablando. Sí, aquí vamos a seguir Y yo- conversando. Así que yo voy a sacar unas fotos también. Ya. ¿De qué en medio? Disculpe. Reporter.net. Ah, bien. ¿Y tú? ¿Por qué? Yo también soy periodista. Sí, ¿por qué estás grabando? Perdón, no.